Yo creo que todos en su momento han escuchado el tema de teoría de conjuntos o también en su momento pues han realizado diferentes ejercicios en relación a la teoría de conjuntos. Hoy pues vamos a ver algunas definiciones, qué formas tenemos para representar conjuntos específicamente y vamos a iniciar también el trabajo con operaciones de conjuntos propiamente para que poco a poco ustedes vayan viendo las diferentes actividades que se pueden realizar con ellos u operaciones. Eso también les va a estar sirviendo a ustedes para poder trabajar con el proyecto de conjuntos que en un momento les voy a estar explicando en qué va a consistir. Cuando ustedes escuchan la palabra conjuntos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué definición me podrían dar sobre conjuntos? Un grupo, ¿Un grupo? Sí, está bien. ¿Qué más podrían decirme acerca de los conjuntos? Un equipo, Un equipo. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente cuando ustedes escuchan conjuntos? ¿O qué definición podrían dar? Grupo de elementos. Muy bien, un grupo de elementos, así es. Excelente. Entonces, prácticamente, pues un conjunto puede ser un grupo, una colección de elementos, en este caso, que tienen características comunes, ¿verdad? Eso podría ser una definición bien sencilla. Aquí tengo remarcada otra, es una colección de objetos bien definidos por medio de alguna o algunas propiedades en común. Por objeto podemos entender en este caso no solo cosas físicas como discos, computadoras, etcétera, sino también abstractos como lo son en este caso números, letras y algunos otros elementos que en su momento nosotros pudiéramos generar. Porque si ustedes recordarán también existe una clasificación acerca de los tipos de conjuntos. ¿Alguien se recuerda cuáles eran los tipos de conjuntos? ¿Alguien tiene presente lo de los tipos de conjuntos? el conjunto vacío, Ajá, ¿algún otro? el infinito y el Ajá, finito. correcto, así es. Muy bien. Sí, de hecho tenemos eso, tenemos el conjunto unitario, el conjunto vacío, los conjuntos finitos, los infinitos. Fíjense que los finitos, perdón, los infinitos han tenido una clasificación. Eh, Hoy en día ya podemos encontrar, ya dependiendo del autor, los finito contables y los no contables. Es decir, anteriormente existían los finitos y los infinitos y sabíamos que los infinitos eran aquellos que no tenían fin, es decir, nunca los íbamos a lograr contar, pero resulta que después surgió una clasificación de los finitos, infinitos contables y los no contables. Los infinitos contables, en este caso, pues hacían referencia a todos aquellos conjuntos que podrían tener una gran cantidad de elementos, pero que sí era factible poder contarlos. Es decir, ¿cuánto tiempo me vaya a tardar? No lo sé, pero sí es factible. En este sentido, alguien podría decir, mira un árbol, por ejemplo, y podríamos representar el conjunto de las hojas del árbol. Se me ocurre. El hecho de contar esas hojas, pues, ¿cuánto tiempo le va a llevar? No sabríamos decirles, pero, por ejemplo, el contar el número de hojas de ese árbol, pues podría ser en su momento una gran cantidad, entonces podría considerarse como un infinito contable. Ahora los infinitos no contables en este caso, pues podemos considerar todo aquello que sea un conjunto demasiado grande y no podamos considerarlo para contar. Es decir, no voy a terminar, puedo llegar a morirme y no contarlo. Es decir, las estrellas, por ejemplo, las estrellas del universo, esas podríamos considerarlas como infinitos no contables. O si nos ponemos a contar las rocas del planeta Tierra,
no podríamos terminar de contarlas y así sucesivamente. Esa es la clasificación que podemos encontrar nosotros acerca de esos conjuntos o cuando hablamos de los tipos de conjuntos. Ya sabemos que el conjunto vacío en este caso pues va a ser aquel que no tiene elementos, que es 0 en este caso. Y ese conjunto vacío como tal, pues lo podemos representar con dos llaves. Entonces les voy a compartir otra pantalla ahí. Lo podemos representar ya sea con dos llaves o lo puedo representar con un círculo y una diagonal, ¿verdad? Esas son las formas de representar el conjunto vacío. Puedo representarlo de esta manera o puedo representarlo de esta manera. Ahí estamos trabajando con el conjunto vacío. El conjunto, en este caso unitario, pues ya sabemos que solo un elemento tiene. Y los conjuntos finitos, pues prácticamente hacen referencia a aquellos conjuntos que tienen una cantidad limitada de elementos que nos facilitan el trabajo a la hora de interpretarlos. Otra cuestión que debemos considerar cuando estamos hablando del conjunto vacío es que también puede estar formado por elementos no existentes, ¿verdad? Entonces puedo inventarme algún elemento y entonces eso como no existe lo puedo considerar como parte de un conjunto vacío. Tenemos también formas de representar conjuntos, si ustedes se recordarán de estas. Hay tres específicamente, la forma enumerativa, tabular o extensiva, la forma descriptiva por comprensión y la forma gráfica. Esas son las tres formas que tenemos de representar conjuntos y estas nos van a servir de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, vamos a ir hablando de una en una y se van a ir dando cuenta ustedes cuál es la funcionalidad o en qué momento puedo utilizar cada una de estas formas de representar conjuntos. La forma tabular o también llamada enumerativa o extensiva en este caso, pues tiene la característica de que nosotros vamos a listar los elementos, van a estar entre llaves y separados por comas. Esa es la forma de representar esta. Es decir, la forma enumerativa como tal. Yo debo venir, le coloco un nombre a mi conjunto. Y esta es otra cosa que debemos recordar. Los nombres de los conjuntos están dados por letras mayúsculas, las letras del abecedario. Y si ustedes ven ahí los ejemplos, pues tenemos el conjunto A que está formado por los números 1, 2 y 3. El conjunto B está formado por las letras A, B, C, D. Y existe otro conjunto A que está formado por manzana, mora, fresa, sandía, banano, naranja. Esa es la forma enumerativa, tabular o extensiva. Yo vengo, le coloco un nombre a los conjuntos, encierro entre llaves cada uno de los elementos separados por coma. Desventaja de esta forma es que yo, por ejemplo, no puedo representar una cantidad demasiado grande de elementos. O sea, en su momento podría ser posible, pero involucraría mucho tiempo. Entonces ahí es donde yo debo ver cuándo es factible usarla y cuándo no. Por ejemplo, si son cantidades pequeñas que puedo representar o escribir fácilmente, pues no hay problema. Podemos hacerlo, así como los ejemplos. Pero imaginen que queramos representar un conjunto con los números del 1 al 200 o del 1 al 300. Sí se podría hacer, pero imaginen ustedes estar escribiendo los números del 1 al 300 sería bastante tiempo el que implicaría el solo hecho de escribir el conjunto como tal. Entonces debo buscar otra manera de poder representar ese conjunto. Entonces ahí ya vengo y aplico la forma descriptiva o comprensiva que me permite a mí poder escribir, en este caso, describir qué es lo que forma el conjunto como tal.
Entonces, por ejemplo, el conjunto anterior, el conjunto A, está formado por los números del 1 al 3. Ahí ya es entendible. Y lo mismo fuera si, por ejemplo, yo quisiera representar los números del 1 al 200, pues lo escribo de esa manera. El conjunto A está formado por los números del 1 al 200. Entonces, con el simple hecho de escribir esta expresión, yo ya entiendo qué es lo que está formando ese conjunto. Entonces, prácticamente la forma descriptiva por comprensión o comprensiva, pues lo que nos va a permitir es venir y representar los elementos de forma descriptiva, valga la redundancia en este caso. Es decir, por medio de una proposición, yo puedo venir y escribir en este caso, describir qué es lo que contiene ese conjunto. También podemos utilizar ahí proposiciones abiertas. Si ustedes ven el inciso o el conjunto B y el otro ejemplo A, estas son algunas formas de representarlo. B, por ejemplo, está formado por las letras del abecedario y yo ya sé cuáles son las letras del abecedario. Con el simple hecho de leer esa proposición, yo ya entiendo a qué están haciendo referencia. Y la otra, X tal que X, son frutas dentro de la bolsa, pues puede hacer referencia a, una bolsa llena de frutas. ¿Qué frutas son? En este caso, recuerden que la variable X puede tomar cualquier valor. Entonces, eso debo tomarlo en cuenta cuando estoy trabajando con las formas de representar conjuntos. Entonces, recordando un poquito, tengo la forma enumerativa, tabular o extensiva, que me permite listar cada elemento entre llaves separado por comas. Y tengo en este caso la forma descriptiva o comprensiva que me permite utilizar una oración o una expresión en este caso para poder representar los elementos del conjunto. Es decir, si yo tengo una cantidad muy grande de elementos, no utilizo la forma, en este caso, por extensión o enumerativa, sino que voy a utilizar la forma descriptiva, que me permite a mí venir y armar una descripción general o una proposición, en este caso, de los elementos que van a formar ese conjunto, y eso me va a facilitar el trabajo. Y también tenemos la forma gráfica, que sería la tercera, que esta pues nos permite representar utilizando los diagramas de Venn los elementos del conjunto. Al igual que la forma enumerativa, esta está limitada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no puedo venir yo y escribir una cantidad demasiado grande de elementos en los diagramas porque llevaría bastante tiempo. Entonces ahí volvemos a caer en utilizar la forma comprensiva. Una de las características de la forma gráfica es que aplica los diagramas de Venn. Y como ustedes recordarán, los diagramas de Venn en este caso, pues pueden ser diferentes figuras planas, cuadrados, círculos, pueden ser formas irregulares también, como lo pueden ver en el ejemplo del inciso A y B. Pueden ser en este caso hexágonos, pentágonos, pueden ser utilizados diferentes figuras, en este caso de tipo geométrica, que podemos aplicar como una forma gráfica específica. Entonces, ahí ya tenemos las tres formas de representar conjuntos. Entonces, en su momento, pues ustedes van a poder ver diferentes formas de trabajar y representar un conjunto, ¿verdad? Entonces, como les decía, representando de las tres maneras, yo podría tener aquí un conjunto A y ese conjunto A podría estar formado por los números 2, 4, 6, 8, 10, por ejemplo, se me ocurre. Esta es la forma enumerativa.
tengo en este caso, pues, enumerados o listados los valores. Pero si se dan cuenta, pues es un conjunto bastante pequeño en cuanto a la cantidad de elementos. Y de ahí puedo obtener también la cardinalidad del conjunto. Si ustedes recuerdan, la cardinalidad de un conjunto hace referencia al número de elementos que tiene el conjunto como tal. Por ejemplo, la cardinalidad se representa con la letra N, el nombre del conjunto va entre paréntesis y a la par va la cantidad de elementos. Si yo les pregunto a ustedes cuántos elementos tiene ese conjunto, ¿qué me dirían? ¿Cuántos elementos hay ahí? 5. Correcto. Ese 5 representa la cardinalidad de ese conjunto. La cardinalidad, recuerden ustedes, es el número de elementos del conjunto. Bueno, y esta sería mi forma enumerativa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo vengo yo y represento estos elementos de forma comprensiva? ¿Cómo hago yo para traducir esto a forma comprensiva? Los números pares. Los números pares. Pero aquí hay una Pero cuestión. del 2 al 10 sería. Ah, bueno, ok, correcto. Si yo solo escribo los números pares, entonces se vuelve un conjunto infinito, ¿verdad? Porque puede ser cualquier número par, puede ser tanto negativo como positivo. Entonces debo colocarle un límite. Entonces aquí yo puedo venir y escribir, por ejemplo, los números pares. Disculpar ahí la escritura, cuesta escribir un poquito acá. Los números pares del 1 o del 2, perdón, del 2 al 10. Bueno, y ahí ya tengo, en este caso, la forma comprensiva de este mismo conjunto A. Podemos escribirlo de esa manera o podemos encontrar en su momento también otra expresión como esta. X tal que X, ¿verdad? Pertenece a los naturales, ¿verdad? Donde X, por ejemplo, X es mayor, en este caso mayor e igual a 2. O podríamos decir, por ejemplo, acá, donde X es par, ¿verdad? Entre 2 y 10. Se me ocurre esa otra expresión. Yo creo que ustedes ya es una forma que ustedes ya han utilizado, ¿verdad? Esta es una expresión un poco más con terminología matemática. El otro es más relacionado con proposiciones u oraciones. Y el otro pues es mucho más simple en cuanto a la parte de la descripción de los números. Pero aquí vamos a encontrar nosotros esta forma que es por comprensión y esta también es por comprensión, pero la idea acá es que ustedes entiendan que se pueden dar diferentes formas de representar los conjuntos. Algunas son un poco más complejas que las otras, pero representan lo mismo. Entonces, si yo les pidiera que tradujeran algún o representaran algún conjunto de forma por comprensión, pueden hacerlo tanto de una forma descriptiva por medio de una proposición como de una forma más como proposición abierta representada por, en este caso, símbolos numéricos o símbolos matemáticos. Cualquiera de las dos se puede utilizar. La cuestión está que ustedes entiendan lo que están escribiendo ahí. Entonces recuerden, por la forma por comprensión me permite a mí, de cierta forma, resumir los elementos de un conjunto en una expresión. Eso es lo que va a hacer.
Entonces, por ejemplo, es lo mismo decir 2, 4, 6, 8, 10 a decir los números pares del 2 al 10, o es lo mismo x tal que x pertenece a los naturales. Aquí estoy diciendo una vez los naturales, y nosotros ya sabemos que de los sistemas de numeración, los naturales van en este caso bueno, dependiendo del autor, algunos incluyen al 0, del 0 al infinito positivo, o algunos lo incluyen del 1 al infinito. Aquí estoy diciendo que esa x es un número par entre 2 y 10. Entonces ahí fácilmente sé que esa variable x va a tomar cualquier valor de ese rango de datos. Entonces yo sé que puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8 o puede ser 10. Ahí ya tengo representados ese conjunto. Y también podríamos tener un conjunto de forma gráfica. Yo puedo tener mi conjunto A, y ese conjunto A, por ejemplo, va a estar formado por los números 2, 4, 6, 8 y 10. Y ahí ya tengo mi conjunto en forma gráfica. Hay algo que puede pasar, y algunos autores hacen esto, por ejemplo, le colocan comas a los números después de los números. ¿Por qué? Porque puede ser que el conjunto sea demasiado pequeño y se pueda confundir o malinterpretar algunos números. Es decir, imaginen que ustedes tienen un conjunto gráfico y tienen aquí el 1 y tienen el 2 demasiado junto. Entonces, ese número de ahí yo lo podría interpretar como un 12. Entonces, por eso es que en su momento hay quienes pues indican que se puede utilizar la coma ahí dentro de ese conjunto gráfico. ¿Por qué? Esa coma me permite diferenciar entre los diferentes valores. Ahora, si yo tengo el suficiente espacio y puedo separar los números bien de tal manera que no tiendan a confundir, pues no hay problema. Puedo hacerlo. Entonces puedo escribir solo los números de esa manera, y entonces yo ya tengo a todos los elementos representados de forma gráfica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Muy Todo bien. bien. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, veamos otras cuestiones ahí que nos van a servir en este caso para el trabajo con conjuntos. Y en este caso, pues, son las operaciones de conjuntos. Y nosotros vamos a encontrar diferentes operaciones de conjuntos a la hora de estar trabajando con ellos. Y esta es otra cuestión que nos va a servir mucho para el proyecto. De hecho, el proyecto de conjuntos que ustedes van a realizar está en función de operaciones de conjuntos, ¿sí? Voy a empezar a explicar hoy algunas operaciones de conjuntos, y en la próxima clase ya voy a terminarlas y voy a empezar a explicar lo que tiene que ver con aplicaciones de conjuntos propiamente. Entonces, así vamos a ir. Voy a ir explicando poco a poco diferentes elementos que tengan que ver con conjuntos, para que ustedes entre estas clases pues ya vayan agarrando la idea qué es lo que deben hacer con su proyecto de conjuntos. Entonces, veamos pues. Dentro de las operaciones de conjuntos más conocidas tenemos la intersección de conjuntos. Esta es una de las primeras operaciones. La intersección de conjuntos en este caso, pues, nos permite obtener los valores comunes de dos conjuntos que tengamos o que nos estén presentando. Y ahí lo podemos ver representado. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Y lo que me interesa de esos dos conjuntos son todos aquellos elementos comunes o aquellos elementos que se repitan en ambos conjuntos. Entonces, si yo lo represento gráficamente, lo que me va a interesar de esos conjuntos es lo que está en el centro a la hora de hacer la intersección. Como ustedes pueden ver ahí, lo que está pintado o remarcado en este caso, o el área pintada, es la del centro. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, acá,
Imaginemos que tenemos los siguientes conjuntos. Voy a tener el conjunto A. Y el conjunto A va a estar formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, del 1 al 10 está formado, en este caso, mi conjunto A. Bueno, mi conjunto B va a estar formado por el 2, 4, 6 y 8. Y un conjunto C va a estar formado por los números 1, 3, 5, 7. Y podríamos tener un conjunto D que esté formado por los números, en este caso, qué sé yo, 2. Vamos a arreglar bien este número, 7, 8, por ejemplo. Ahí está. Entonces ahí ya tengo cuatro conjuntos que están representados de forma enumerativa. El conjunto A, B, C, D. Imaginen ustedes que me dicen que trabaje la intersección. Me dicen que trabaje con la intersección de, por ejemplo, C con D. Intersección de C con D. C, intersección D. Vamos a hacer de forma enumerativa primero. Entonces, por ejemplo, la intersección de C con D, lo que debo buscar yo en esa operación es los elementos comunes que existan entre esos dos conjuntos. ¿Qué elementos comunes tenemos entre C y D? El 7. El número 7. El número 7, solo ese, ¿verdad? Entonces acá mi número 7 va a ser la respuesta a ese conjunto. C intersección D es equivalente al 7. De forma gráfica, fíjense, pues la forma gráfica de los conjuntos se trabaja de la misma manera para todos. Lo único que va a cambiar es el área que voy a marcar. Por ejemplo, tengo acá dos conjuntos. Tengo el conjunto C, tengo el conjunto D y me están diciendo que trabaje la intersección. Bueno, entonces, ¿qué le interesa a la intersección? Los elementos comunes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se distribuyen los datos? En el centro voy a colocar los valores comunes, que en este caso es el 7. Del lado del conjunto C, escribo los elementos que quedaron de C. ¿Qué elementos quedaron de C? El 1, el 3 y el 5, ¿verdad? Esos elementos quedaron de C. ¿Y qué elementos quedaron en D? Quedaron el 2 y el 8. Y ahí ya tengo distribuidos todos los datos. Fíjense, pues entonces, paso número 1 a la hora de estar trabajando de forma gráfica. Distribuyo los elementos en los dos conjuntos. En el centro de los dos conjuntos van los comunes o los repetidos. De los lados o en los lados de los conjuntos van los elementos propios de cada uno, los que no se repiten. En C, por ejemplo, coloqué el 1, 3, 5 y en D coloqué el 2 y el 8 que solo pertenecen a D y el 1, 3, 5 solo pertenecen a C. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues fácilmente el área que debo pintar, en este caso, o remarcar, es la del centro. Eso es lo que le interesa a la intersección. Le interesa prácticamente los comunes o los repetidos. Y si se dan cuenta, la forma gráfica, el área de la forma gráfica debe coincidir con la respuesta de la forma enumerativa. Y ahí ya tenemos nuestro primer ejemplo de intersección de conjuntos. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, veamos otro ejemplo. Imagínense que me piden la intersección, por ejemplo, de B y D. La intersección, en este caso,
Vamos a crear una capa nueva. B intersección D. ¿Qué elementos comunes tienen el conjunto B y D? Ninguno. Todo el conjunto de Revisen bien. A, B, B, el tiene número 2. ah, el 2 y el 8. el 2 2 y el y el 8. 8. Si se dan cuenta, el 2 y el 8 son los comunes. 2 y 8. Esta sería mi respuesta. La intersección entre B y D es 2 y 8. De forma gráfica, ¿cómo queda esto? Aquí tengo B y aquí tengo D. Entonces, recuerden ustedes, en el centro de los dos conjuntos van los comunes. En este caso, el 2 y el 8. Muy bien. Del lado de B, ¿qué quedó solo en B? Si yo usé el 2 y el 8, ¿qué queda en B? 4 y 6. El 4 y el 6. El 4 y el 6. Recuerden, ahí solo coloco los elementos que quedaron de B. ¿Y qué elementos quedaron de D? Si se dan cuenta, en D está el 7. Muy bien. Ahora, ¿qué me interesa de la intersección? De la intersección me interesa lo que está en el centro. Y ahí ya tengo mi respuesta. Y si se dan cuenta, el 2 y el 8 gráficamente coincide con el 2 y el 8 de forma enumerativa. Puede pasar en algún momento que a la hora de hacer la intersección, pues me quede todo un conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer otro. Imagínense que yo haga la intersección entre A y B. A intersección B. A ver, ¿cuál sería la intersección entre A y B? Todo el conjunto de B. Todo el conjunto B, porque resulta que A es como una especie de conjunto universo, y eso vamos a encontrarlo también. El conjunto universo va a representar todos los elementos con los que esté trabajando en ese momento, y los otros conjuntos B, C y D son subconjuntos de A. ¿Y por qué son subconjuntos? Porque resulta que todos los elementos de cada uno de ellos pertenecen a ese conjunto. Entonces acá se va la intersección entre A y B, pues puedo observar común prácticamente, bueno, al 4, al 6 y al 8. Ahí están los comunes entre esos. Prácticamente todo el conjunto B. A la hora de representarlo gráficamente, vamos a tratar de abarcar un área más grande. A intersección B. Cuando yo lo trabajo gráficamente, resulta que los comunes van a ser el 2, el 4, el 6 y el 8. Vamos a colocarlo así, algo pegaditos. Ahí estamos. 2, 4, 6, 8. ¿Qué me quedó en A? Me quedaron prácticamente los impares y el 10, ¿verdad? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, y el 10. Eso me quedó. Si ustedes observan, prácticamente como todos los elementos de B están en el centro, aquí pues lo dejo vacío, no hay nada, entonces se queda vacío. ¿Qué es lo que me interesa o qué me interesa en este caso marcar de la intersección? El centro. Esto es lo que me interesa marcar. Y entonces ahí ya tenemos prácticamente la respuesta de ese ejercicio. ¿Se entiende lo que estamos viendo hasta el momento? ¿Cómo vamos?
Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Bueno, ahora veamos. También podemos tener en su momento algún ejercicio de intersección donde no haya nada en común. Por ejemplo, podemos hablar de la intersección, vamos a ver si hay alguno que no tenga nada en común, entre B y C. B intersección C. ¿Hay algo en común entre B y C? No, ¿verdad? Entre B y C no hay ninguno en común, entonces esto se queda vacío. Es decir, solo coloco las llaves o coloco el 0 y la diagonal y eso representa vacío. Gráficamente puedo tener yo B intersección C. Voy a tener los elementos de B acá, 2, 4, 6 y 8. Y los elementos de C al otro lado, 1, 3, 5, 7. Y acá en medio no voy a tener nada prácticamente. A la hora de marcar esta área va a estar vacía y coincide con esto de acá. Y eso hace referencia a la intersección. La intersección puede representarse de esta manera, pero también la intersección como tal, pues se puede representar en este caso, puede tener otros significados, ¿sí? La intersección simbólicamente, yo la puedo representar de esta manera. Esto es la intersección, una U invertida. Pero la intersección resulta que como conectivo lógico es la letra I o la conjunción I. En aritmética, pues no es más que la multiplicación. Esto debo recordarlo por favor, o recuérdenlo en este que les va a servir. Recuerden, como conjuntos es la intersección, una U invertida, y a la intersección le interesan los elementos comunes de los conjuntos. Puedo tener intersecciones de 2, de 3, ya más adelante vamos a ir aumentando la complejidad y les voy a explicar. Como conectivo lógico es la I, ¿verdad? Los elementos de A y B. Cuando yo diga eso, cuando lean un texto o algo así, los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B o los elementos del conjunto A y B, yo ya sé que está haciendo referencia a la intersección. Entonces, y como aritmética es una multiplicación también, sería el producto de A por B, por decirlo así. Entonces, esos son algunos puntos claves que ustedes deben tener, porque en algún momento les pueden dar de forma escrita o pueden darles una descripción de los conjuntos y pueden incluir conectivos. Entonces, si ustedes ven la letra I, ya saben que es una intersección de conjuntos. Bueno, ¿qué otro tenemos? Tenemos la unión de conjuntos. Aquí está lo que les decía, puede que en su momento la intersección, un conjunto completo forme parte de la intersección, como lo que pasó con A y B. Entonces, esta sería la forma de representarlo. O sea, sería una forma de representarlo, porque ya les expliqué otra en su momento. También puede darse esto, que no haya intersección. ¿Cuándo no va a haber intersección? Cuando en este caso no haya ningún elemento en común entre esos conjuntos. Ya son algunas situaciones que pueden darse. La unión de conjuntos. La unión de conjuntos pues es mucho más práctica, ¿sí? A la unión le interesan los elementos de los dos conjuntos. Es decir, cuando hablamos de la unión es como que estuviéramos hablando de una suma. Una suma es aumentar, ¿verdad? Entonces, la unión pues consiste en juntar los elementos de los dos conjuntos o de los tres conjuntos dependiendo de qué se esté trabajando. Entonces, y si ustedes observan también, pues se marca o se pinta todo. Entonces, a la unión, como le interesan los elementos de ambos conjuntos, pues simplemente debo marcar toda el área. Por ejemplo, la unión de B y D.
B unión D. Lo voy a arreglar un poquito esto. La unión, pues, representada por la letra U, o una letra U en este caso. Pareciera el universo también, ¿verdad? Pero recordemos ahí. B unión D. ¿Qué le interesa a la unión? Todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo quedaría esto representado? Pues simplemente B unión D, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6, tengo el 7. Aquí estoy ordenando. 2, 4, 6, 7 y tengo el 8. Ahí ya tengo la unión de esos dos conjuntos. Ahora, algo importante. Cuando existen repetidos, solo debo colocarlos una vez. No necesito colocarlos más veces. Con una vez que los coloque es suficiente. Entonces, si se dan cuenta, la unión entre B y D me queda de esa manera. 2, 4, 6, 7 y 8. Ahora, gráficamente. Gráficamente puedo representar esto de esta manera. B unión D. Y se recuerdan ustedes que les dije que el procedimiento para graficar era el mismo en todas las operaciones. ¿Por qué se da esto? Porque en el centro van los comunes. ¿Cuáles son los comunes entre B y D? El 2 y el 8, ¿verdad? 2 y 8. ¿Qué elementos me quedaron en B? Me quedaron el 4 y el 6. Y en D me quedaron, por ejemplo, o me quedó solo el 7. Pero ¿qué me interesa de la unión? A la unión le interesan todos los elementos. Por lo tanto, debo marcar o pintar en este caso los dos conjuntos. Y ahí ya tengo realizada la unión de conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente, a diferencia de la intersección, a la intersección le interesan solo los comunes, solo se marca el centro. Pero con la unión es diferente. A la unión le interesan todos los elementos de los conjuntos que se estén relacionando. Entonces debo pintar toda el área de esos conjuntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende esto de la unión? ¿Estamos bien? Sí, Ok. todo bien. Bueno, veamos otro ejemplo, pues, para ir practicando un poco más. Si me piden a mí la unión, en este caso, de C y D, C unión D. ¿Cómo me quedaría la unión de C y D? A ver, ¿cómo quedaría la unión de C y D? 2, 4, 1, 2, Ajá. 7. Ah, C y D dijo, o B y D. C y D. Ah, 1, 2, 3, Ajá. 5, 7 y 8. Muy bien. Ahí estaríamos con 1, 2, 3, 5, 7 y 8, correcto. Ahí estamos. Ahí yo ya tengo mi unión. Gráficamente sería C unión D. Prácticamente los comunes van en el centro, los repetidos, y los repetidos entre C y D solo es el número 7, ¿verdad? El 7 es el único común entre esos dos. ¿Qué me quedó de C? Me quedó el 1, el 3 y el 5. ¿Y qué me quedó en D? Me quedó el 2 y el 8. Pero ¿qué me interesa marcar en este caso? Me interesa marcar todo. Como es la unión, me interesa marcar los dos conjuntos. Y ahí tengo la unión entre C y D. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí no hay problema, aquí no hay tanto problema que no haya ninguno en común. ¿Por qué no importa? Porque lo que va a pasar ahí es que, como es la unión de los dos conjuntos, pues se agrupan los elementos de ambos conjuntos. No importa que no haya ninguno en común. A la hora de hacerlo gráficamente,
el área del centro pues no va a tener ningún elemento simplemente. Veamos ese ejemplo. Aquí lo voy a regresar esto porque marqué un área. Veamos ahí, pues, por ejemplo, ¿cuáles de esos conjuntos dijimos que no tenía ninguno en común? Era el... Vamos a ver. Y el C. El C con el B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá. Vamos a usar el color más fuerte. B unión C. Por ejemplo. B unión C. Ahí ya sabemos que hay pares e impares y no hay ninguno en común. Entonces, aquí podría ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Hasta el 8, 6, 7 y 8. Entonces, ahí ya tengo la unión. La unión entre B y C es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Gráficamente, B unión C. En el centro, como no hay comunes, se deja en blanco. ¿Cuáles son los elementos de B? El 2, el 4, el 6 y el 8. Y los elementos de C, 1, 3, 5, 7. Pero de todos modos, aunque no haya ninguno en común, se marcan los dos conjuntos, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo la unión entre B y C. Si se dan cuenta, es bastante fácil todo este trabajo. No es nada complicado. Lo que sí debo prestarle atención es a lo que me están pidiendo, ¿verdad? Algo que debo tomar en cuenta cuando esté trabajando con la unión es que la unión, por ejemplo, dijimos que se representa con la letra U. Como conectivo lógico es la O, ¿verdad? La disyunción O. Y como operación aritmética es la suma. Entonces, en su momento pueden encontrar ustedes los elementos de A o los elementos de B. Si lo quieren de forma escrita, así lo pueden encontrar. Los elementos de A o los elementos de B. O puede decir los elementos de A, de O y de B. Entonces, ahí ya tengo otras combinaciones. Entonces, fíjense, ven, los elementos de A o B, o los elementos de B o C, o los elementos de A, B, C. Entonces, ahí yo ya tengo, de cierta manera, una descripción que me dice que estoy usando la unión en este caso. Entonces, recuerden, en conjuntos el símbolo es la U, una U. Como conectivo lógico es la disyunción O y como símbolo aritmético es la suma, o en este caso como operación aritmética sería la suma. Los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto D, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya tengo mi operación representada. Entonces, recuerden eso porque es muy importante, les va a servir cuando estén trabajando de forma, en este caso, descriptiva. Aquí pues tenemos otra forma, puede ser que en su momento un conjunto absorba al otro porque uno es subconjunto de otro. Entonces lo que está pasando ahí es que es como que si quedara A y B, B dentro de A. Entonces se marca todo porque es la unión de ambos conjuntos y al final me queda el mismo conjunto A. Aquí por ejemplo puede que no haya ninguno en común, pero de todos modos se marcan los dos conjuntos porque es la unión de los dos, A más B o A unión B. Entonces, si se dan cuenta, aunque no existan comunes, se marcan ambos conjuntos. Entonces, ahí ya tendríamos la segunda operación de conjuntos. Recordemos, a la intersección le interesan los comunes.
o los repetidos de ambos conjuntos, mientras que a la unión le interesan todos los elementos, es decir, debo unir todos los elementos de los conjuntos que me estén pidiendo que yo trabaje. Y vamos a ver una última operación de conjuntos, que en este caso es la diferencia de conjuntos. A esta le interesa prácticamente los elementos de un conjunto en particular, y todo dependerá del conjunto que esté al principio. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si a mí me representan o me dan la operación A menos B, lo que significa es que me interesan todos los elementos de A que no tiene B. O en pocas palabras, al conjunto A debo quitarle los elementos del conjunto B. Es como una resta. Y aquí sí debo tener cuidado con esto, porque por ejemplo, en la parte de conjuntos, la diferencia es como una especie de resta. Entonces, acuérdense que la resta no es lo mismo decir 2 menos 3 que 3 menos 2. Los resultados son distintos. En la unión y la intersección no importa el orden. Puede ser A unión B o B unión A, va a ser el mismo resultado. O A intersección B o B intersección A da el mismo resultado. Entonces, ojo con esto. En la unión y la intersección no importa el orden de las letras, el resultado no cambia, porque tiene las mismas propiedades que la suma y la multiplicación, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera la suma total, o el orden de los, en este caso, factores no altera el producto. Entonces, recuerden eso. Entonces, por ejemplo, en cambio con la parte de la diferencia en este caso sí tiene mucho, o sí se le tiene que ver la importancia del orden en que se los estén dando. La diferencia la representamos con un guión, igual que la resta. La diferencia, pues, es una especie de resta, en pocas palabras, y es como que estuviéramos trabajando con la implicación, más o menos en conectivos lógicos. Entonces, vean aquí. Si me dicen B diferencia de D, fíjense bien esto, B diferencia de D. Entonces, ¿qué coloco como respuesta? Todos los elementos de B que no estén en D, o en pocas palabras, a B, quítele los elementos que tenga en común con D. ¿Qué le puedo quitar a B que tenga en común con D? ¿Ya se dieron cuenta? Primero busquemos los elementos comunes. Así es. Vean, pues, los elementos comunes 2 y 8 son estos, ¿verdad? Estos son los elementos comunes en los dos, el 2 y el 8. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó en B si le quito el 2 y el 8? ¿Qué me queda en B? 6. El 4 y el 6. Eso es lo que me quedó de la resta. Es decir, a B quítele D, en pocas palabras. Miremoslo gráficamente, tal vez se entiende más fácil ahí. B menos D. Fíjense, pues. Primero, para colocar los elementos en los conjuntos no cambia la forma, se aplica igual que la intersección, la unión, así como les he estado explicando. En medio van los comunes, y los comunes entre B y D son el 2 y el 8. ¿Qué me quedó en B? Me quedó el 4 y el 6. ¿Y qué me quedó en D? Me quedó solo el 7. Fíjense, pues, aquí está más fácil. ¿Por qué está más fácil? El área que debo marcar es la de solo B. A B debo quitarle D. Entonces, ¿qué me quedó? Solo esto. Si al conjunto B le quito el conjunto D, me queda solo el 4 y el 6. Y si se dan cuenta ustedes, coincide con la respuesta que está acá. El 4 y el 6. Entonces, B menos D representaría como respuesta el 4 y el 6. En pocas palabras, a la diferencia le interesan
solo los elementos del primer conjunto que esté. Por eso es importante el orden aquí. Al conjunto B debo quitarle todos aquellos elementos que tenga en común con el conjunto D. En pocas palabras, le quito el conjunto D. ¿Qué me quedó? 4 y 6. Pero también, como les decía, aquí es muy importante lo del orden de las operaciones. Voy a ocultar un rato esto. ¿Qué pasaría si me piden, en este caso, D menos B? D menos B me va a dar un resultado distinto al de B menos D. Fíjense, pues, ahora es al revés. Ahora a D debo quitarle los elementos comunes con B. ¿Qué elementos se repiten entre D y B? Ya dijimos que es el 2 y el 8, ¿verdad? ¿Qué le quedó? ¿Qué le quedó a D? Solo le quedó el 7. Esa es mi respuesta. Fíjense bien, pues. Voy a mostrar el otro. B menos D me da como respuesta 4 y 6. Pero, fíjense bien, D menos B me da como respuesta el 7. Gráficamente. Gráficamente, ¿cómo queda esto? D menos B me deja esto. 7 en el centro, ¿verdad? Perdón. Me deja 2 y 8 en el centro. El 7 me queda en D y el 4 y 6 me queda en B. ¿Qué me interesa de esto? Me interesa solo el lado de el primer conjunto que me está mostrando. Y entonces ahí coincide la respuesta. Entonces recuerden, la diferencia es como una resta. Al primer conjunto hay que quitarle todos los elementos del segundo conjunto. Puede ser que en su momento no haya ninguna diferencia, o sea, la diferencia de vacío, como por ejemplo B menos C, no tienen nada en común, B menos C, si yo escribiera esto aquí, B menos C, mi respuesta sería vacía. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento, bueno, no sería vacío, perdón, serían todos los elementos del primero que no tienen nada en común. Entonces aquí, por ejemplo, entre B y C no hay ninguno en común, por lo tanto, sería todos los elementos del conjunto B, si se dan cuenta. Si a B le resto C, como no tiene nada en común, no le puedo quitar ningún número, entonces me queda el mismo conjunto B como respuesta ahí. Entonces, recuerden, a la unión, en la intersección, no importa el orden de en que nombre los conjuntos, me va a dar la misma respuesta. Pero en la diferencia sí importa el orden en que coloque los conjuntos, porque eso me va a variar en cuanto a la respuesta que me pueda generar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Todo bien, ingeniero. Todo bien, Ok. ingeniero. Muy bien, ustedes, excelente. Bueno, ya se nos fue un poco el tiempo explicando, por eso les decía que solo iba a explicar esto de hasta la diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del proyecto de conjuntos. Estos son los dos enunciados en la sesión número 7. Ya les habilité varias cosas. Ahí les habilité algunas páginas. Hay un video explicativo sobre el vuelo de los gansos y hay otra de explora la actividad de teoría de conjuntos. Hay un ejercicio de a pensar, el ejercicio a pensar número 2. Ese lo van a realizar en el transcurso del día. Les voy a cambiar la hora de entrega porque ya se nos fue el tiempo. Y abajo van a encontrar ustedes una carpeta donde están los dos documentos que les estoy mostrando en pantalla o que les voy a explicar en estos momentos, ¿sí? Fíjense bien, pues. Esto es el proyecto de aplicación de conjuntos. Normalmente cuando se está físicamente, pues ustedes van y pasan una especie de encuesta,
preguntando sobre diferentes cosas. Por ejemplo, el proyecto A habla sobre las bebidas que prefieren los estudiantes para hidratarse. Sobre eso trata este proyecto. Aquí les dan el tema, les dan el indicador de logro, el equipo de trabajo de 5 a 6 estudiantes. Voy a revisar cuántos son ustedes porque solo son 5 proyectos distintos. Entonces, este primer proyecto A habla sobre las bebidas que prefieren los estudiantes para hidratarse. El proyecto B habla sobre los deportes que prefieren los estudiantes. Si se dan cuenta, ahí están son 2 páginas por proyecto. El proyecto C habla de las preferencias en comida. El proyecto D es sobre los medios de transporte que se utilizan para asistir a la universidad. Y el proyecto C, o el proyecto E, perdón, es qué actividades recreativas prefieres realizar en tu tiempo libre. Entonces ahí ya les dan los elementos de cada proyecto. Entonces fíjense bien. ¿Qué deben hacer ustedes? Aquí en el desarrollo del proyecto les dice qué hacer. Primero, deben hacer una pequeña investigación teórica respecto al tema que les toque. Por ejemplo, si a algún grupo le toca el proyecto A que hace referencia a las bebidas hidratantes, pues ustedes hacen una investigación sobre la importancia de la hidratación en el cuerpo humano. ¿Qué necesito en esa investigación? Conceptos, tipos de hidratación, sus beneficios, en este caso, todo esto con el objetivo de comprender el tema, ¿sí? Entonces, esto va primero. Esta es la parte de la investigación teórica. Bueno, dice que se les van a entregar los resultados de las encuestas realizadas. Entonces, ese es el otro documento. Hay 2 documentos PDF en esa carpeta. Un documento con los resultados de las encuestas. O sea que prácticamente ustedes ya no tienen que realizar ninguna encuesta porque ya están hechas. Aquí están los resultados de las encuestas. Hagan de cuentas que se pasaron 100 encuestas. Aquí están numeradas del 1 al 100. Y estas están, por ejemplo, marcadas las respuestas de las diferentes personas. Si bebieron agua pura, bebida energizante, agua gaseosa, si bebieron 2 o si beben 2 de los tipos, ninguna o si beben las 3. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahorita es venir y tabular los datos. Deben contar cuántas personas beben agua pura, cuántas personas beben agua pura y bebida energizante, cuántas personas beben las 3 bebidas, cuántas personas beben ninguna de las 3, cuántas personas beben bebida energizante y agua gaseosa. Eso es lo que deben ustedes empezar a hacer. Empiecen a contabilizar, empiecen a tabular esa información. Entonces, al grupo que le corresponde al proyecto A, usa la encuesta o las respuestas de la encuesta del proyecto A. A quien le toque el proyecto B, usa las encuestas del proyecto B. A quien le toque el proyecto C, usa las encuestas del proyecto C. Entonces, cada proyecto tiene sus encuestas contestadas, tiene diferentes valores, ¿sí? Entonces, son distintos. Llega hasta el proyecto F. Son 6 proyectos, si se dan cuenta. Entonces, ahí están las respuestas de los diferentes proyectos. Y acá en este archivo están los proyectos del A hasta el F. Bueno, entonces dice acá, se les van a entregar los resultados de las encuestas. Ustedes van a hacer el conteo de las encuestas o la tabulación. Después dice, con los resultados totales se elabora un diagrama de Venn que representa la información. Es decir, tienen ya todas las respuestas, empiezan a hacer el diagrama de Venn, así como se los he estado explicando. La próxima clase ya vamos a empezar a ver aplicaciones de conjuntos y entonces ya les voy a explicar cómo diagramar, en este caso, utilizando más conjuntos. Hoy vimos cómo diagramar con 2 conjuntos, pero ya les voy a explicar cómo hacerlo con 3 conjuntos. Ustedes deben venir y hacer el diagrama de Venn de acuerdo a las tabulaciones y después dice que cada respuesta debe estar compuesta de 3 partes. La respuesta numérica,
las operaciones con conjuntos que llevan a la respuesta y el diagrama de Venn. Es decir, fíjense bien, pues aquí les hacen 10 preguntas. ¿Cuántos estudiantes prefieren los 3 tipos de bebidas? Bueno, entonces vienen ustedes en base a su diagrama principal, sacan ustedes la respuesta, colocan ahí la cantidad y también colocan el diagrama de cada una de las preguntas. Y ese diagrama debe ir marcada el área de la respuesta. Me doy a entender, así como lo que estaba haciendo ahorita. Por ejemplo, yo tenía la operación aquí, la respuesta que me dio 7 y tenía el diagrama con el área marcada de acuerdo a la pregunta que me están haciendo, ¿sí? Así es como deben hacerlo. Cada una de las preguntas debe llevar su respuesta numérica y su diagrama donde se represente, en este caso, el área marcada de acuerdo a la respuesta que les estén dando. Entonces, aquí hay algo que les estuve explicando hace un momento. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes prefieren agua pura o agua gaseosa? Cuando escuchan la palabra o la letra O, ¿a qué operación de conjuntos hace referencia? A la unión, ¿sí? Si ven la palabra I, eso hace referencia a la intersección. ¿Cuántos estudiantes prefieren agua pura y agua gaseosa? Esto es intersección. Y la O es unión. ¿Cuántos estudiantes prefieren los 3 tipos de bebida? La intersección de los 3. ¿Cuántos estudiantes no prefieren bebida energizante? Ese de no prefieren, es decir, debo quitarle a los 3 conjuntos, debo quitarle bebidas energizantes. La diferencia, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes no prefieren agua gaseosa o bebida energizante? Fíjense bien, ahí les están diciendo que de los 3 conjuntos, yo vengo y les quito esos 2, la unión del agua gaseosa o bebida energizante. Entonces debo aprender a interpretar lo que me están preguntando de forma descriptiva. Entonces, bueno, vamos a ver. Hoy están conectados 37 personas aproximadamente, de acuerdo a mi listado. Denme un momento. Voy a ver cuántos son ustedes en total. Voy a ver lo de la asistencia, aprovechando. De acuerdo a mi asistencia, ustedes son 40. 40 estudiantes son. Faltaron 3 estudiantes. No, bueno, entonces tenemos prácticamente los proyectos del inciso A hasta el inciso F. Tenemos prácticamente 6 proyectos. Entonces van a ver, fíjense, pues necesito grupos de 6 personas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, vamos a ver. Bueno, que va a haber más, son 40 aproximadamente. Ahorita ahí. Solo ingeniero. 38. ¿Qué manda? Yo creo que unos ya no se conectan, entonces no sé si los va a contar. Sí, eso estoy pensando. Por ejemplo, ahorita tengo 38 conectados aproximadamente. Entonces estoy pensando si tomar en consideración. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar los grupos en función de los que están ahorita conectados. Bueno, fíjense, pues necesito que armen grupos de 6 personas. Si sobrara alguno, se incluye en alguno de los grupos de 6. Entonces, vamos a hacer eso, más fácil. Van a armar en este caso grupos de 6
Si hay quienes no tienen grupo, pues lo máximo a lo que pueden llegar los grupos es 7 integrantes. ¿Estamos bien? 7 Sí, integrantes. ingeniero. Bueno, entonces vean, por favor. Los grupos, mándenme el listado de grupos por medio del WhatsApp. Ahí manden el listado de los grupos, por favor. Estos documentos están en la sesión 7 en el portal. Ahí los pueden descargar para ver lo de los proyectos. Entonces, yo voy a ir asignando los proyectos conforme vayan llegando los listados. Entonces, me van mandando el listado y yo de una vez les contesto qué proyecto van a hacer, ¿sí? En el orden que van llegando, les voy dando les voy asignando los proyectos. ¿Qué manda? Ingeniero, fíjese que yo no tengo teléfono. ¿No tiene? No tengo teléfono. Eh, O sea que no puedo escribir a WhatsApp. bueno, pero entonces, ¿y cómo se comunica con sus compañeros? No lo hago. De vez en cuando. Uy. Bueno, pero sí conoce a alguien de sus compañeros para poderse incorporar en algún grupo. Sí. Vaya, entonces necesito que se contacte con alguno de ellos para para que la apunten y alguien de su grupo pues me mande el listado. No se preocupe. Vaya. Entonces, por favor, armen sus grupos, piensen con quién van a trabajar y me mandan el listado al WhatsApp. Conforme van llegando los grupos, yo les voy asignando los proyectos. Recuerden que solo tenemos 6 proyectos. Armen grupos de 6. Si hay quienes no tienen grupo, pues se incorporan a un grupo de 6. Lo máximo en integrantes van a ser 7. Hoy llegamos a la diferencia. El próximo día de clases voy a estar explicando las otras operaciones y voy a empezar con aplicaciones de conjuntos para que ustedes en este caso ya puedan empezar a trabajar desde ya, por lo menos ahorita tabulando datos. La próxima sesión ya van a empezar a trabajar con las operaciones porque la fecha de entrega del proyecto es el próximo jueves 18, ¿sí? El jueves 18 ustedes van a presentar el proyecto. Van a venir, van a armar una presentación donde muestren todo su proceso, sus preguntas, sus gráficos, sus respuestas. ¿Qué debe ir en la presentación? Debe ir, en este caso, una breve introducción de la teoría, así rapidita, y después su diagrama general, las preguntas, el resultado que les va a dar y los diagramas de cada pregunta, ¿sí? Ojo con eso, van las preguntas y los diagramas de cada pregunta con el área seleccionada respectivamente. Eso es lo que van a presentar ese día. Entonces, recuerden, el día 18 ustedes exponen su proyecto y ahí mismo yo les voy calificando. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Todo bien, ingeniero. Ok, excelente. Yo tengo una pregunta o una Ajá, duda. diga. ¿Tenemos que ir presentando los avances en cada clase, en cada sesión? No, solo la presentan el 18. Ah, bueno. El 18 presentan, no necesitan ir haciendo presentaciones antes de. Hasta el 18 presentan ustedes. Pero por eso les digo que necesito que vayan avanzando. Primero hoy organícense y hoy mismo me pueden mandar, en este caso, los grupos formados y así yo les puedo ir asignando, en este caso, el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, podemos hacer un grupo de 7 como máximo. Sí se Ah, puede, ok, por eso 7 es gracias. lo máximo. Ajá. ¿Alguien más? No, ingeniero. Vale. Solo denme un momento que estoy tomándoles la asistencia.
Miren, ¿alguno que está en Teams no tiene acceso al portal? ¿Alguien tiene ese problema? No, Inge. Ok. Bueno, muy bien. Solo 2 personas del listado que tengo, pues no está. Bueno, los voy a dejar por hoy entonces. Vamos a finalizar ahí por hoy, ¿verdad? Platicamos el día jueves. Bendiciones a todos.